estén bien cómodos. Vamos a tomar ahí la palabra en Apocalipsis, capítulo 6. Apocalipsis, capítulo 6. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Apocalipsis, capítulo 6, del verso 3 al 9. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Y cuando él abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y ve. Y salió otro caballo bermejo, y al que estaba sentado sobre él fue dado poder de quitar la faz de la tierra y que se maten unos a otros, y le fue dada una grande espada. Y cuando él abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que estaba sentado encima de él tenía un peso en su mano. Y oí una voz en medio de los seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, y no hagas daño al vino ni al aceite. Y cuando él abrió el cuarto sello, oí la voz del ser viviente que decía: ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las bestias de la tierra. Gloria al nombre del Señor. Estamos en este momento ahí tratando el tema: estemos alertas. Gloria al nombre del Señor. Gloria al Señor. Es un privilegio, hermano, el que las escrituras se nos sean abiertas. Es un privilegio el que, hermano, tengamos palabra de Dios en nuestros medios. Gloria al nombre del Señor. Amén. Sabemos, hermano, que el ambiente se había tornado tenso, empezando por el pueblo hebreo y luego a la paz de la tierra. El anticristo había hecho un pacto con el pueblo hebreo, el cual lo quebrantó y se quitó la máscara, e inmediatamente empezó la otra parte del juicio de Dios, porque ninguno de estos juicios tiene que ver ni el diablo, ni los demonios, ni el anticristo, ni el ser humano, sino directamente Dios es el que está enjuiciando a la raza humana en ese momento. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Aunque hay algunos teólogos que dicen lo contrario, amén, pero es directamente Dios el que está ejecutando los juicios a la humanidad, debido a que Dios le extendió la mano al ser humano desde Adán hasta acá, y se la han dejado extendida a la gran mayoría. Alabado sea el nombre del Señor. Cristo vino siendo Dios, se humanó y fue rechazado por su propia nación, e inclusive por mucha parte de la humanidad gentil. De ahí que el ambiente eufórico de paz y armonía del mundo terminará bruscamente cuando aparezca en escena el segundo jinete. ¿Qué queda después de una paz violada? Cuando se quebranta una paz, un pacto, tiene que haber indisposición, por consiguiente viene guerra. Amén. La supuesta guerra que traía este individuo llevó a que él mismo llevara a la humanidad a la guerra más espantosa que vamos a ir desarrollando. Al igual que la Segunda Guerra Mundial, vino después de una engañosa paz fomentada por Hitler, que llegó al poder en Alemania,
cuando la economía era caótica. Así el anticristo se manifestó al pueblo hebreo, a la humanidad, por parte de Dios, lógicamente, en medio de un caos de seguridad y de crisis económica a nivel mundial. Amén. Hitler reconstruyó la economía del país, brindó prosperidad y orgullo a una nación que había sido destruida por el Tratado de Versalles. Esto es como introducción para entrar a la guerra que vendrá a la humanidad. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Esa traición que recibió Alemania fue en el año 1919. Como Mesías, entre comillas, Hitler, de Alemania se transformó en un monstruo. Después de que él se había presentado al pueblo alemán y a los países europeos como hombre de paz, se transformó en un monstruo, asolando al mundo por el holocausto y trayendo 12 años de infierno a la tierra. Así, las guerras devastadoras se diseminarán por todo el mundo después del derrumbe de la falsa paz del anticristo. Apenas él se quite la máscara y se muestre tal cual como es él, empezará la guerra. Desde ese mismo momento empezará la guerra para toda la humanidad, en todo el mundo, empezando por el pueblo hebreo. Y luego vamos a mirar en qué momento va a entrar China a obrar en el panorama profético, hablándolo con relación al pueblo del Medio Oriente. Alabado sea el nombre del Señor. El anticristo aparecerá en un momento de desestabilidad de seguridad y crisis económica a nivel mundial. Dios, en su presciencia, en su sabiduría y aún en su inmensa misericordia, Dios creó al hombre para llevarlo a su presencia, pero el hombre, debido a que se rebeló contra él y ha querido hacer lo que a él le place, entonces Dios va a hacer por su voluntad permisiva que sucedan todas estas cosas. Va a haber una guerra que va a durar 7 años después de que él se quite la máscara. Alabado sea el nombre del Señor, ese anticristo, y va, hermano, a sufrir el mundo entero. Por eso, los que estamos en este caminar debiéramos de preocuparnos a lo máximo a vivir en santidad, a vivir en pureza, porque muy pronto va a sonar la trompeta y nos iremos, y ya este mundo queda a expensas totalmente a lo establecido proféticamente por Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Según Apocalipsis 6:3 al 4, la historia de la humanidad toma un aspecto sombrío y continuará así hasta que el verdadero rey vuelva a establecer su reino aquí en la tierra. La historia toma, hermano, totalmente un aspecto sombrío. Va a haber oscuridad, espanto, terror por doquier. Alabado sea el nombre del Señor. Y continuará así hasta que el verdadero rey vuelva a establecer su reino milenial. Se habla de un caballo bermejo. El color bermejo representa el color del fuego y de la guerra. Perdón, y de la sangre. Preste atención y verá. Es el color del fuego y de la sangre, el cual representa la guerra.
Amén. Aleluya. Bermejo. Quiere decir esto que el juicio de Dios desciende. Y la falsa y corta paz bajo la dirección del anticristo se disuelve en un sangriento holocausto. Esto es para que, hermanos, nosotros vivamos seriamente este caminar. Amén. Gloria a Dios. Porque esto me está hablando, hermano, lo que le espera a la humanidad después de que Cristo levante la iglesia. Porque nosotros, los hijos de Dios, los redimidos, con la sangre de Jesús, los que estemos escritos en el libro de la vida del Cordero, hermano, no nos tocará esta apretura de Jacob. Le irá a tocar a los descuidados, a los desprevenidos, a los ilusos, a los que estén jugando a la religión. Pero a los verdaderos hijos no nos va a tocar. Tal como lo hiciese Hitler. Ojo bien, el anticristo arrastrará al mundo a la guerra de Armagedón, lógicamente por voluntad permisiva de Dios, porque a él se le dio poder. ¿Y quién es el que tiene el control de todo esto? Dios. Aún en la gran tribulación Dios tiene el control de todo, porque cada juicio que va siendo derramado es por voluntad permisiva de Dios. El anticristo arrastrará al mundo a la guerra de Armagedón, una batalla tan sangrienta como el mundo jamás haya visto. Pero no por sí mismo, no provocará la guerra, el caos, por sí mismo, porque a él le plazca, porque el diablo le ha placido, no. Para que quede bien claro, pues al jinete le fue dado poder de quitar la paz de la tierra. Amén. Fue dado poder de quitar la paz de la tierra y que se maten unos a otros, y le fue dada una grande espada, versículo 4 del capítulo 6. Le fue dada poder, le fue dada autoridad, permiso para quitar la paz de la tierra. Y el único que puede dar permiso para hacer y deshacer aquí en la tierra es Dios. Porque Dios todo lo tiene controlado. Amén. Amén. Sea bendito el nombre del Señor. Pues todo lo que Dios es, oiga, pues todo lo que sucede estará bajo el control soberano de Dios. Dios es quien permite la falsa paz y Él es quien la concluye y trae guerra en la tierra. No quisieron paz cuando vino Cristo, aceptarla en los corazones y luego irnos con Él a morar por la eternidad. Pues entonces aquí van a tener una falsa paz y luego se quitará esa falsa paz y se vendrá guerra, destrucción a la tierra. Sea bendito el nombre de Cristo. Los juicios de la tribulación que han de venir no manifiestan la ira de los hombres ni la ira de Satanás. No es la ira de los hombres, ni la ira de Satanás. Alabado sea el nombre del Señor. Sino que expresan la ira de Dios derramada sobre este mundo. Apocalipsis 6, 16 y 17. Y decían a los montes y a las peñas, caer sobre nosotros y escondernos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira es venido, y ¿quién podrá estar firme? Es Dios el que derrama, ejecuta esos juicios a través de este individuo. Alabado sea el nombre del Señor. Hermana, en la lista que usted tiene para la alimentación de los niños, le viene ahí cebada. Pues vamos a ver qué quiere decir cebada. Trigo le viene. Al nombre de Cristo damos gloria. Recuerde, es Dios quien sostiene el libro de los 7 sellos y es el Cordero, Cristo, quien lo abre. Al Dios tener sostenido el libro y es Cristo el que lo toma y lo abre, es directamente Dios el que ejecuta los juicios, no viene del hombre ni de Satanás.
En algún momento, al principio de la primera parte de la tribulación, durante el comienzo de los dolores de parto, Mateo 24:8, Marcos 13:7 al 8, la paz del mundo se convierte en un conflicto mundial. Ahí es donde va a entrar ya a encontrarse los dos reyes más poderosos en ese momento. ¿Cuál? El rey del oeste, que es el anticristo, y el rey del este, que es China. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué va a tomar China parte en este conflicto? Porque China se provee de petróleo de los árabes. Cuando Estados Unidos ayudó en la guerra a los iraquíes, inmediatamente se suspendió en parte el abastecimiento de petróleo a la China. Y ellos están ardidos. Dejémoslo por un momento. Según Mateo 24:6-7, los hombres se matarán unos a otros de tal manera que no habrá precedentes. Si ahora, en este momento donde todavía, hermano, está la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra, que hay muerte por doquier, la gente está abismada, aterrada, no sabe qué hacer, porque ahí es donde se cumple la palabra que dijese el maestro hablando en Lucas, que el hombre, hermano, estará en confusión. Antes de que venga la gran tribulación, el hombre estará en confusión. La palabra confusión significa, en el original griego, sin salida. El mundo hoy día, ¿por qué están proclamando quién va a solucionar la situación a nivel mundial, económico y de seguridad? Es porque el mundo está sin salida, no sabe qué hacer. Y si ahora, hermano, nos aterramos de ver tantas muertes, en ese momento, hermano, va a ser todavía más espantoso. ¿Sabe cuánto tiempo se va a llevar un solo judío? Un solo judío, hermano. En una de las batallas cruentas que va a tener ese pueblo, hermano, encabezado por Rusia. Un solo judío sano, hermano, durará 6 meses enterrando muertos. Los hombres se matarán unos a otros de tal manera que no habrá precedentes. Nunca, hermano, se ha oído hablar de tanta muerte, pero en ese momento va a suceder. Exterminios violentos se convertirán en algo común. Masacraron allí aquella familia, como está sucediendo, como sucedió en la historia de nuestro país, que ya era o se estaba haciendo como común, como normal, de que hubieran masacres por ciertos personajes. Los avances en la construcción de armamento sugieren un terrible e inimaginable holocausto. Solamente miremos, observemos el panorama a nivel mundial en las naciones, de en qué están invirtiendo más plata, más dinero los gobiernos. ¿En armamentos? ¿Sí o no? Eso, hermano, es indicio de que algo se aproxima. No es coincidencia. También al jinete se le dio una gran espada. Esta gran espada describe la magnitud de la guerra. Gran. Alabado sea el nombre del Señor. Y le fue dada una grande espada, versículo 4 del capítulo 6. Eso describe la magnitud de la guerra. De manera que la falsa paz de este líder de la Unión Europea se disolverá en un torbellino de guerra, asesinatos, rebeliones, revueltas y masacres. Amén. Al igual que fue un destacado promotor de la falsa paz, porque él se destacó. Este líder finalmente tendrá una participación fundamental en las guerras
que la seguirán. Aunque fue el promotor principal de la falsa paz, cuando estallen en todo el mundo las guerras, no tendrá otra opción que recurrir él mismo a la guerra, con tal de preservar su autoridad y su poder. Amén. Él fomenta la paz, él promueve la paz. Y hermano, la paz llega a tal punto, hermano, que ya él dice, pues aquí me va a tocar a mí también que pelear. Y va a pelear. ¿Por qué? Por dos objetivos va a pelear el anticristo. Con tal de preservar su autoridad y su poder, por eso va a la guerra. Se lanza a pelear. Y lo hará con gran facilidad. Mire, hermano, ¿por qué lo va a hacer el anticristo con gran facilidad, hermano? Ir a la guerra, pelear, matar a diestra y siniestra, para así preservar su autoridad y su poder. Porque dos grandes enemigos fueron destruidos por la mano de Dios a través del pueblo hebreo: Rusia y los estados árabes. Por eso, hermano, estemos pendientes de lo que está sucediendo allá. En el escenario, en el panorama, hermano, de las naciones, se está vislumbrando que algo viene a la raza humana. Y lo hará con gran facilidad. Pues los que le podían hacerle frente, el rey del norte, que es Rusia, y los estados árabes, rey del sur, ya fueron destruidos en las colinas de Israel para ese entonces. Como jefe de la Unión Europea, el anticristo representa al rey del oeste. Daniel capítulo 8, versos 23 al 25. Antes que el anticristo aparezca en el escenario, oiga bien, antes que el anticristo aparezca en el escenario, sucederá algo aterradoramente sorprendente y espeluznante. Algo, hermano, que ojalá nosotros no nos atreviéramos siquiera a imaginarnos. Va a suceder. Al nombre de Cristo damos gloria. Rusia y sus aliados marcharán hacia Israel y querrán hacer una entrada victoriosa. No saben estas naciones lo que les espera en aquel lugar. No saben que lo que están haciendo es debido a que Dios ha puesto ganchos en sus mandíbulas. 8, 23 al 25. Oiga bien, no saben que lo que están haciendo es debido a que Dios ha puesto ganchos en sus mandíbulas, o que Él, Dios, es quien guía a sus ejércitos, los ejércitos rusos, de todo en todo equipados, gran multitud con paletes y escudos, teniendo todos ellos espadas. Mire lo que sucede, hermanos. Antes de que aparezca el anticristo, sucederá una guerra, hermano, que va a lamentar el pueblo ruso y los aliados, los estados árabes. Ellos inmediatamente dicen, pues este pueblo está indefenso. Ya Estados Unidos está debilitado, porque en este momento Estados Unidos está perdiendo fuerza. Y el que se está fortaleciendo es China. Increíble, pero cierto. Porque es el único país que va a provocar al anticristo y va a decir, vámonos a tal parte y vamos a pelear. China es el que le va a hacer frente al anticristo. Para que vean, hermano, qué clase de rey es este. Ezequiel 38:4. Mire cómo va llevando Dios
al pueblo ruso para exterminarlos allá, en aquel lugar. Porque es Dios el quien va a exterminar al pueblo ruso y a sus aliados. Alabado sea el nombre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. 38:4. Y yo te quebrantaré y pondré anzuelos en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y caballeros, vestidos de todos ellos, grande multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Vienen esos pueblos bien armados. ¿Y cómo no van a estar armados los pueblos, hermanos, los estados árabes, si ellos lo tienen todo? El petróleo, hermano, abunda. Ustedes, hermano, tienen con qué, hermano, equiparse, hermano, y armamento. Y al ver esa nación tan pequeñita, la ven, hermano, como un bocadito de reina. Está indefensa. El pueblo que los defendía, que son los leoncillos que habla allá Ezequiel, que son los países colonizados por Gran Bretaña, Estados Unidos. Alabado sea el nombre del Señor. Han retrocedido. Por algo, hermano, los presidentes han estado paulatinamente retirando, hermano, sus tropas de esos países, porque se están acobardando. Entonces dice aquí la palabra que Dios pondrá a estas naciones anzuelos, a ellos, como el quien dice. ¿Usted sabe qué es un anzuelo, cierto? El anzuelo se utiliza para pescar, se le coloca una carnalita acá y se les tira allá. Entonces Dios, hermano, está poniéndole el anzuelo allá a los pueblos rusos y a los pueblos de los estados árabes. Les pone la carnalita, mire, ese pueblo está indefenso, vaya, atáquenlo. Y lo va trayendo. Allá hay mucha riqueza, allá hay mucha riqueza. Allá está el uranio que brota, allá está lo que es el mar muerto, que mejor dicho tiene las riquezas para abastecer al mundo, hermano, por 1000 años tranquilamente sin mover un dedo. Tranquilo, vaya afuera y nos llevan allá. Les ellos, hermano, y se van yendo. Bien armados. Y cuando llegan allá, mire lo que sucede. Al nombre de Cristo nos damos gloria. Sin embargo, Dios ha revelado el desenlace de tal enfrentamiento con Israel al decirle a su profeta lo que haría a Rusia y a sus aliados. Capítulo 39, verso 2. Gloria a Dios. Yo me imagino, hermano, el profeta, hermano Ezequiel, viendo ese panorama tan espantoso, hermano, y él asustado, yo creo que le daba rodilla contra rodilla. Pero ¿qué está pasando? Van a destruir al pueblo, y Dios, ¿qué está haciendo? No está haciendo nada. ¿Qué pasa, Señor? Si tú mismo los estás trayendo con anzuelo, Dios mío, ¿qué está pasando? Este pueblo va a ser comido. Pero Dios llega y le dice a Ezequiel: y te quebrantaré y te cestaré y te haré subir de las partes del norte y te traeré sobre los montes de Israel, el Dios quien lleva esa nación para allá. Solamente va a quedar la sexta parte del pueblo ruso, hermano, para entrar al milenio. Va a entrar solamente la sexta parte. Alabado sea el nombre del Señor. Y sacaré tu arco de tu mano izquierda y derribaré tus saetas de tu mano derecha. Y que, hermano, lo que pasará. Por eso, hermano, ¿sabe por qué Estados Unidos va de mal en peor en este momento? Porque Estados Unidos, hermano, está, hermano, en las universidades permitiendo a los profesores, hermano, que lancen palabras fuertes contra el pueblo hebreo. Enseguida le voy a leer una parte. Dios declara al profeta que él exterminaría a todo el eje diabólico ruso que invada a Israel, excepto una sexta parte de ellos. Versículo 3 al 4.
Alabado sea el nombre del Señor. Mire, hermano, ven ese pueblo tan indefenso. Es al igual nosotros, a nosotros nos ve la gente indefensa, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Y resulta de que Dios, hermano, pelea por nosotros. Por eso no podemos, hermano, nosotros guindarnos pico a pico con los 5 pesos. Y sacaré tu arco de tu mano izquierda y te derribaré tus saetas, y derribaré tus saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus compañías y los pueblos que fueron contigo, a toda ave y a toda cosa que vuela y a las bestias del campo te he dado por comida. Versículo 6. Y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran seguramente en las islas, y sabrán que yo soy Jehová. Islas, grábense esto, islas, tiene que ver con el pueblo de Estados Unidos. Al nombre de Cristo damos gloria. Ezequiel 39:6 sugiere que el juicio no solo recaerá sobre los invasores rusos, sino también sobre los cuarteles generales de tal fuerza, y también sobre todos aquellos a los que apoyen en este ataque a Israel. Simuladamente, Estados Unidos está apoyando la guerra contra Israel a través de Irán y luego apoyará a Rusia. Prestemos mucha atención a estas palabras. Islas significan continentes. Designa las civilizaciones que viven del otro lado del océano, que por lo general se encuentran ubicadas sobre las costas, tal como los Estados Unidos. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Tal como los Estados Unidos. Este fuego que Ezequiel ve dirigirse hacia aquellos que viven tranquilos y seguros en las costas son juicios de Dios, que envía huracanes y tsunamis, o describe una guerra nuclear mediante un intercambio de misiles nucleares. ¿Será que los Estados Unidos, quienes se negarán a defender a Israel de dicha invasión, experimentará una guerra nuclear tanto en sus costas occidental como en la oriental? Recuerde, ¿usted sabe qué es antisemitismo? El pueblo hebreo es semita. El antisemitismo está vivo y latente en los Estados Unidos. En los Estados Unidos se está promoviendo una guerra encubierta contra el pueblo hebreo. Los profesores, muchos de los cuales deben sus puestos al dinero obtenido gracias al petróleo de Arabia Saudita, atacan a Israel diciendo estas palabras: que el pueblo hebreo es el cáncer del alma de la humanidad. Y lanzan unos improperios aún más fuertes contra esta nación. Importantes compañías estadounidenses están llevando a la ruina a Israel al negarse a comprarles a aquellas compañías o corporaciones que hacen negocios con Israel. Es una postura muy santurrona por parte de los estadounidenses la de apuntar con el dedo a la historia atea de los fanáticos rusos e islámicos, cuando ellos mismos no están sin pecado hacia los judíos e Israel. Algunos hacen mofa del pueblo ruso que ataca al pueblo hebreo, pero ellos están, hermanos, siendo en este momento los peores enemigos del pueblo hebreo. ¿Cuán extensivo será el juicio de Dios sobre las coaliciones de los invasores rusos? Oiga bien.
¿Cuán extensivo será el juicio de Dios sobre las coaliciones de los invasores rusos? ¿Hasta dónde llegará, hermano, ese juicio de Dios a esta gente? Dios establece en Ezequiel 39:9 que Israel le tomará 7 años recolectar y destruir las armas de guerra traídas por los invasores. Hermano, tremendo. Solamente en la recolección de las armas, mire todo lo que se demoran, hermano, el pueblo hebreo. ¿Quién me puede decir, hermano, que en una ocasión dijimos el armamento que está usando el pueblo ruso? ¿Cómo se llama? El material. El hermano está cerquita. Lignostone. Lignostone. Con plástico, con pasta. Y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas y escudos y paveses, arcos y saetas y bastones de mano y lanzas, y las quemarán en fuego por 7 años. Solamente las armas, 7 años. Ahora vamos a ver lo que sucede con los cadáveres. Por eso, hermano, el que se meta con el pueblo hebreo, hermano, llevará de perder. Nunca, hermano, dejemos de orar por esa nación. Nunca dejemos de bendecir esa nación. Cada que usted se acuerde, hermano, así, hermano, pero usted le abra los ojos, hermano, acuérdese de esa nación y dele gracias a Dios por ese pueblo. Porque hay una promesa de parte de Dios en Génesis. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. ¿Cuántas muertes habrá en ese momento de la invasión? Según Ezequiel 39:11-12. Al nombre de Cristo damos gloria, hermano. Esto es para que nosotros estemos, como dice el tema, alerta. Porque de un momento nos vamos, hermano. Y será en aquel tiempo que yo daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel, el valle de los que pasan al oriente de la mar, y obstruirá el paso a los transeúntes, pues allí enterrarán a Gog y a toda su multitud, y lo llamarán el valle de Amón Gog. Y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Aleluya. Yo lo lamento, hermano, lo vamos a mirar. Porque, hermano, hay gente que hace excursiones a Israel, ¿sí o no? Vamos a ir a visitar al pueblo hebreo. Y aquí dice, hermano, que impedirán los cadáveres a los que vienen, hermano, de visita. A los que vienen, hermano, en excursión. Hermano, yo creo que ellos apenas lleguen se van a tener que tapar la boca. Uy, pero ¿qué es esto? Si nosotros veníamos era a una excursión, a pasear, a mirar allí aquello y lo otro, esto que es tan histórico, y miren lo que nos encontramos. Alabado sea el nombre del Señor. Según los versículos 11 y 12 del capítulo 39, la muerte física será tan masiva que será necesario que a cada Israel sano le tome 7 meses para enterrar. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Para enterrar los muertos. Y aquellos que se encuentren viajando de paseo al pueblo hebreo, de norte a sur tendrán que hacerlo conteniendo la respiración a causa del horrible hedor de los cuerpos de los enemigos de Israel, destruidos por la poderosa mano de Dios. Amén. Cierro comillas. Antes de entrar la gran tribulación sucederá esta guerra espantosa. Os recuerdo, el rey del oeste, que es el anticristo, tendrá un encuentro en el valle de Josafat, que es Armagedón, para guerrear con el rey del este, China. Estos dos reyes y sus ejércitos se
mundial. Como no hay ningún país, ya Rusia, sus aliados han sido destruidos y solo quedó una sexta parte para entrar al milenio. No hay país que le haga frente a esa nación, la China. Y es el único que le va, hermano, a hacer frente al anticristo. Por la supremacía mundial. Al nombre de Cristo damos gloria. Sea bendito el nombre de Cristo. Amén. Aleluya. Según Apocalipsis 16, 13 al 16. Mire, hermano. Apocalipsis 16, 13 al 16. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, porque son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo para congregarlos para la batalla de aquel gran día de Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El anticristo y el rey del este, China, sin ellos darse en cuenta, fue el Dios el que los congregó en ese lugar. Dios los lleva allá. Dios los lleva allá. Para darles el ultimátum. De una. Ahí es el sitio donde el Señor va a establecer, a darle el juicio final al anticristo. Ojo con él. Esta partecita, hermano, es bueno que prestemos atención. La Trinidad satánica incita a las naciones del mundo a la guerra. ¿Cuál es la Trinidad satánica? Ahí está. Satanás, el anticristo y el falso profeta. Amén. La Trinidad satánica incita a las naciones del mundo a la guerra, excepto las aliadas a China. Por voluntad permisiva los va congregando. Dios hace de que ellos se congreguen, los aliados. Ellos van, hermano, los aliados del anticristo van a apoderarse del pueblo hebreo, apoderarse totalmente, hermano, y así poder manejar este mundo a su antojo. En ese momento, todas las naciones enviarán sus tropas hacia Israel para destruir a China. La última, oiga, superpotencia que queda en el mundo, el rey del este. Ahí llegó ya Israel, el anticristo con todo su ejército para guerrear, hermano, contra China. Los congregó allá. Pero ellos, sin darse cuenta, es con un propósito divino. Porque cuando ellos, hermano, estén congregados allá para empezar la guerra, matarse de ellos, hermano, la guerra sangrienta entre ellos mismos, ahí es donde aparecerá el verdadero rey en las nubes. Entonces, ¿qué hacen, hermano? China o el anticristo y China inmediatamente se alían, quitan sus desavenencias en cuestión de segundos y se juntan para guerrear contra el que viene en las nubes. Mire que todo es un propósito. Amén. Cuando estos dos reyes estén a punto de iniciar la guerra, sucederá lo inesperado. Habrá una inesperada invasión del cielo que el planeta Tierra nunca hubo visto ni lo verá nunca más. Apocalipsis 19 del 11
al 16. Leámoslo como preámbulo, porque luego lo vamos a leer. Apocalipsis 19, del 11 al 16. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno entendía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballo blanco, vestido de lino finísimo, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él lo regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí es donde ya viene. Y usted sabe que el mundo está preparado para una invasión, ¿sí o no? ¿Sí o no? El mundo está preparado. Ya están bregando a buscar viviendas que Marte, no de otros planetas, ¿sí o no? Que porque viene una invasión, sí, viene una invasión. Viene. Y ahí es donde se están inventando las cuestiones de que los ovnis, esto y aquello. Amén. Los intentos del anticristo. Oiga bien, los intentos del anticristo de aplastar a sus enemigos y dominar sobre ellos con mano de hierro traerán como resultados guerras que durarán hasta el final de la tribulación. Y ahí es donde aparece ya el tercer sello. Es el hambre. Apocalipsis 6 y 7, 5 y 7, 6. Apocalipsis capítulo 6. ¿Qué trae, hermano, después de una guerra que habrá? Hambre. ¿Sí o no? Destrucción, desolación. Gloria a Dios, hermano, por los que estamos aquí, que no nos va a tocar este día. Terrible y espantoso. Capítulo 6, versos 5 y 6. Y cuando él abrió el tercer sello, Jesús, oí al tercer ser viviente que decía: ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo negro. Y el que estaba sentado encima de él tenía una balanza o un peso en su mano. Y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario. Oiga, hermanos, los que saben de alimentación, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, y no hagas daño al vino ni al aceite. La expresión he aquí. Aleluya. Y miré, y he aquí un caballo negro. Esta expresión muestra lo sobresaltado y conmocionado ante la ominosa apariencia del jinete. Juan, después de que ya vio el segundo sello y se quedó mirando el tercer sello, él quedó asustado. Él quedó, hermano, estupefacto. ¿Pero qué es esto? Alabado sea el nombre del Señor. Ante la ominosa apariencia del jinete, quedó, hermano, asustado, aterrado. El color negro es asociado en Lamentaciones 5:10 con el hambre. No hay nada más negro en la vida que un hambre. Todo se ve oscuro, ¿sí o no? Amén. Negro. Esto es negro. Al nombre de Cristo damos gloria. Lamentaciones 5:10. Usted sabe qué pasó como juicio de parte de Dios al pueblo hebreo, hermano, en un tiempo, hermano, cuando ellos se rebelaron contra Dios. Dios le había hablado a través de los profetas de él.
5:10. Nuestra piel se ennegreció como un horno. ¿A causa de qué? Del ardor del hambre. Tremendo. Hermano, es que yo creo que uno en ese momento de esa hambre tan tremenda, yo creo que uno se vuelve, hermano, no, negro por el ardor del hambre. Al nombre de Cristo damos gloria. Gloria a Dios. El hambre es consecuencia de qué? Del pecado. Esta hambre que se está efectuando, se va a efectuar aquí, hermano, es consecuencia de qué? De la guerra que pasó. O que se está, hermano, ejecutando. La guerra que se está ejecutando, hermano, es consecuencia, hermano. Amén. Es consecuencia de la guerra mundial. Amén. Pues ¿cómo no va a traer consecuencias una guerra donde los cultivos son destruidos, los campesinos son matados, los agricultores, hermano, que son los encargados de esa industria, hermano, han sido matados? Ya se destruyeron los suministros de alimentos y murieron muchos de la producción de alimentos, o sea, agricultores. Mateo 24:7. En el pasado Dios ha usado el hambre como medio de juicio. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Como medio de juicio, Dios en el pasado ha utilizado el hambre. Los que quieran apuntar los versículos lo apuntan. Los medios que Dios utilizó en el pasado, hermano, como juicios, fue el hambre. Levítico 26:26. Deuteronomios 32:24. Los que quieran apuntar, me dicen para decírselos pausados. Salmo 105:16. Isaías 3:1. Jeremías 16:4. ¿Isaías qué? Isaías 3:1. Jeremías 16:4. Ezequiel 4:16 al 17. Ageo 1:1, 11, etc. Pero el hambre, será la hambruna más devastadora de toda la historia humana, la de la gran tribulación. La balanza, aquí habla de una balanza. Oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, pero primero el versículo 5 dice, tenía un peso o una balanza en su mano. Mire lo que significa la balanza en la gran tribulación. Ustedes que les gusta en la casa, hermano, destrozar, derrochar comida y botar en la caneca. Ay, hermanos del alma, donde aquí hay una orden, no despilfarrar comida, no malgastar el dinero, no invertir, hermano, en cosas que no van a aprovechar. Ojo con esto. La balanza que el jinete tiene en la mano representa el racionamiento que vendrá como resultado del hambre. Porque es que ya lo vamos a mirar. Hermano, todo será medido de tal manera que no podrá haber familias, hermano, para sostener. Solamente los individuos, ahí dice que un denario. Vamos a mirar qué representa eso. Representa el racionamiento que vendrá como resultado del hambre. Como en los Estados Unidos durante la recesión económica. Hubo racionamiento, ¿sí o no? Los que oyen noticias o ven noticias, hay que estar empapados, hermano, de lo que está sucediendo en esos países.
como en los Estados Unidos ante la recesión económica, en Europa con las secuelas de la Segunda Guerra Mundial, y en la actualidad en muchas naciones del tercer mundo. Aleluya. Hay muchas naciones del tercer mundo, hermano, en este momento, hermano, que están aguantando hambre, e incluso en nuestro país. Amén. Cuando se está hablando tanto de paz en nuestro país, ¿cómo podrá haber paz, hermano, donde en nuestro país están muriendo los niños, hermano, en La Guajira, en el Casanare y en el Chocó de hambre? Gloria a Dios, amén. Y en la actualidad en muchas naciones del tercer mundo, desgarradas por la guerra, habrá personas muy hambrientas en largas filas, esperando algo de comer. Ahí está la balanza del que está repartiendo la comida. Pero no podrá comprar ni vender cualquiera. Y está la balanza, hermano. Lo primero que van a hacer es tiene la marquita. Si no la tienen, váyase para allá, muérase de hambre. Ahí está la balanza. Pero no hallarán comida suficiente para subsistir, como lo muestra el cuarto sello de la visión de Juan. El cuarto sello de la visión de Juan es, hermano, muerte. Aleluya. Los pronunciamientos de Dios revelan cuán devastadoras serán las condiciones de la hambruna. Oiga, hermano, los pronunciamientos de Dios revelan cuán devastadoras serán las condiciones de la hambruna. 2 libras de trigo. Ojo bien, hermano. 2 libras de trigo. 2 libras de trigo, porque aquí dice, y oí una voz en medio de los seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario. Paremos ahí. 2 libras de trigo. ¿Qué significa 2 libras de trigo en una familia, hermano, donde hay 3, 4 buchones? Libras de trigo es apenas suficiente para sostener a una persona por un día. 2 libras de trigo es apenas suficiente para sostener a una persona por un día, mientras que 1 denario representa el salario de un día del obrero promedio. El trabajo de las personas apenas será suficiente para proveer comida para sí mismas y no para alimentar a su familia. Los que tienen familias podrán comprar. ¿Tienen familias? Pues ahora se les va a presentar un poquitico más la situación. Podrán comprar 6 libras de cebada por 1 denario. ¿Qué representan 6 libras de cebada por 1 denario? Y 6 libras de cebada por 1 denario. Y 6 libras de cebada por 1 denario. Hermana, ¿usted le ha preparado cebada a sus hijos y a su esposo para alimentarlos? No, la cebada no es para alimentar. La cebada se utiliza para refrescar. En algunas partes lo utilizan es para el ganado. En este caso